Ahora sí, ingeniero Gustavo Araúz está ya presente acá entre nosotros. Estimado licenciado, sí, estamos por acá. Excelente, ingeniero. Muy buenos días, muchas gracias por su presencia, gracias por su tiempo. Le voy a presentar a este grupo maravilloso de semilleros de investigación de la Facultad de Ciencias de la Computación, ávidos por aprender a investigar, ávidos por aprender a escribir documentos de investigación. Ingeniero, le voy a hacer una breve presentación. El ingeniero Gustavo Araúz ha sido estudiante de la Universidad Católica Boliviana de Santa Cruz, de la carrera de Ingeniería en Sistemas. Es un profesional de nuestra área y ha ido incursionando en la formación académica y empresarial en el ámbito financiero económico. Muchas gracias, ingeniero. Podemos comenzar, ingeniero. Adelante. Excelente. Gracias por la presentación, licenciado Vargas. Mucho gusto, bienvenidos a todos los semilleros de investigación. Poco comentarles que esta sesión que tenemos hoy día es parte de un ciclo de conferencias que se vienen trabajando para poder aportar de alguna manera gradual a las competencias que ustedes están adquiriendo en este momento a efectos de investigación, ¿no? Entonces, como ciencias de la computación, nosotros tenemos muchas herramientas apalancadas en las TICs para poder empezar a hacer investigación y, por supuesto, la divulgación y la aplicación respectiva al área empresarial, pública y de distintos sectores, ¿no? Bueno, sin más preámbulo, permítanme compartirles pantalla, por favor. Vamos a iniciar nuestra presentación del día de hoy. La semana pasada tuvimos una presentación orientada a los enfoques de investigación. Y alineado con eso, hoy día vamos a hablar un poco de algunos aspectos, de algunas características de los papers de investigación. ¿Qué son los papers de investigación? ¿Sí? Vamos a pasar este contenido y finalizando la presentación vamos a ceder la palabra al auditorio para que si tienen alguna pregunta o consulta la puedan realizar. ¿Ya? Bueno, vamos a empezar. Como había mencionado el licenciado Vargas, mi nombre es Gustavo Araúz. Soy profesional en el área de sistemas, pero con mucha orientación a la investigación y particularmente a la aplicación en las ciencias empresariales. ¿Ya? Vamos a hablar sobre algunos lineamientos para escribir un paper de investigación. Antes de eso, vamos a tomar ciertas consideraciones. Cómo escribir un paper de investigación, ¿sí? Es una tarea ardua, efectivamente, que todos los investigadores, independientemente del grado académico, emprenden todo el tiempo y surge de una idea de investigación. Tarde o temprano, algún estudiante, como el caso de todos ustedes, estudiante de grado, de maestría, de doctorado, etcétera, etcétera, o cualquier miembro de algún instituto de investigación o simplemente un académico que está con el afán de la búsqueda de la verdad a través del método científico, nos enfrentamos a estos desafíos. Pero la primera pregunta, la pregunta de raíz, ¿por dónde empiezo? ¿Sí? Esa es una de las grandes cuestiones al momento de investigar. ¿Por dónde empiezo? ¿Ya? Entendamos de que la investigación, y particularmente en términos de redacción, papers de investigación, podemos decir que el arte de escribir ensayos es como todo el conocimiento que tenemos de forma parcial, total, falible, y de alguna manera generando una cultura científica que exista en la actualidad. No nos olvidemos que el cambio paradigmático del pensamiento humano también nos ha llevado a construir ese conocimiento y las actividades y las ramas y las líneas de investigación nos ayudan a orientar la producción de estos papers en la práctica, ¿no? Cuanto más lo intentemos, mejor nos va a salir, ¿sí? Ese es un poco el mensaje y algunas consideraciones iniciales.
Bueno, ¿qué es escribir un ensayo? Un ensayo científico, podemos decir que es una experiencia doblemente transformadora. ¿Por qué decimos que es doblemente transformadora? Porque por la parte del autor le damos forma a la investigación y al texto y a la redacción, pero también le damos forma a los puntos de vista que se hayan generado en un tema específico, ¿ya? Entonces, eso es importante entender. Es prácticamente la forma al enfoque particular del investigador, como también darle forma, voy a utilizar esta frase, darle forma a los enfoques de acuerdo a los puntos de vista de investigadores anteriores, ¿ya? Ahora, aterricemos conceptualmente en qué es un paper. Un paper tiene algunas características importantes que las vamos a revisar el día de hoy. Un paper, la primera consideración y la primera característica que tenemos que evaluar es que es científico. ¿Qué significa que sea científico el paper? Perdón. Cuando decimos que es científico, nos referimos que este tema de investigación tiene que generar algún interés por alguna área de la ciencia, alguna línea de investigación que emplee esta área para poder contribuir al conocimiento extendido. Por lo tanto, no son papers los ensayos literarios, las columnas de opinión, etc. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que los ensayos literarios y las columnas de opinión no son papers? Porque el paper tiene características esenciales basados en el método científico donde no existen apasionamientos, sino información verídica, confiable, verificable y, por supuesto, bajo un proceso sistemático de análisis de los resultados. ¿Sí? Esa es la primera característica. La segunda característica de los papers es que es acotado, que significa al presentar una pregunta de investigación, debemos responderla de forma concisa. Y esto es lo que se distingue de una tesis que presenta un alcance mucho más amplio o de trabajos de investigación mucho más desarrollados. Un paper es más acotado que una tesis, ¿sí? ¿Por qué? Porque buscamos presentar una pregunta y responderla de forma puntual, ¿sí? Independientemente de los enfoques de investigación que estemos utilizando en el desarrollo de la investigación. Otra característica es original. ¿A qué nos referimos con esto? Que esta investigación debe aportar en algo nuevo al tema, ¿sí? O plantear un enfoque distinto a los cuales ya se había cuestionado antes. Ser novedoso no necesariamente implica revolucionar la ciencia, simplemente una contribución pequeña pero importante puede ser sistematizar la información de un tema en particular cuando la información está dispersa. Podemos describir o identificar algún factor en común que se había omitido en trabajos anteriores. Por lo tanto, se puede aplicar un nuevo contexto o una nueva teoría o simplemente un nuevo enfoque para encontrar la relación que existe entre ambas corrientes o teorías de un tema en particular, ¿ya? Demostrar que hay un error en algún concepto también es aceptado dentro de la originalidad de los documentos científicos, ¿sí? Vamos a hablar de un tema muy conocido por ustedes. ¿A qué nos referimos cuando decimos que un paper es integral? Presenta un conocimiento específico de la información y los progresos en un área específica. Para ello, para poder yo demostrar los progresos y la información que estoy analizando, debo demostrar que tengo un dominio como investigador en el tema. ¿Eso qué quiere decir? No significa de que yo copie y recopile toda la revisión bibliográfica para demostrar dominio del tema, sino en la interpretación de las teorías y del material bibliográfico en el cual me estoy basando para poder desarrollar una investigación, si es que es de tipo de revisión documental, ¿sí?
Este conocimiento pone en manifiesto el planteo apropiado del argumento. Es como una línea, es como un hilo conductor entre el tema de investigación o la idea de investigación, esa gran pregunta que nos hacemos y la respuesta concreta que le damos para argumentar coherentemente el paper. Otra característica es actual, responde a la actualidad, deriva, como les mencionaba, de todos los puntos, todas las características anteriores. Un paper está en la frontera del conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que es importante argumentar con bibliografía o argumentos novedosos y actuales, porque si la base teórica son argumentos demasiado obsoletos, la contribución al conocimiento va a ser muy poco relevante, ¿sí? Esto no quiere decir que existan teorías o bibliografía de pensadores o corrientes clásicas que podamos nosotros referenciar para poder desarrollar la investigación, pero hay que analizarlo desde un punto de vista, desde una nueva perspectiva, ¿ya? En lo cual resulta ser un análisis también novedoso. Entonces, la perspectiva, en este caso de la revisión teórica, tendría que ser novedosa. Pertinente. El principio de pertinencia se refiere a que, si bien un paper puede ser original, ¿ya?, puede no cumplir con la característica de pertinencia. ¿Qué quiere decir esto? Podemos llevar a cabo muchos análisis empíricos y con la rigurosidad que el método implica, o imaginar ciertos modelos para poder aplicarlos a un contexto en particular, pero es importante justificar de forma explícita por qué escribimos el paper, que además de ser original, sea relevante para la comunidad científica. Comprensible, un tema de comunicación básica. Al decir que tiene características de sea comprensible, es como nosotros, desde la emisión de la idea, del problema, de la solución o de la respuesta concreto, podemos nosotros comunicar de forma clara esas ideas de investigación, ¿no? Habíamos dicho que la originalidad, la pertinencia, la relevancia eran parte importante de la investigación. Sin embargo, es importante también mantener ese hilo conductor del trabajo, utilizando terminología, técnica, mostrar un manejo del lenguaje y gramática. Por eso es que es importante, y mencionábamos al principio que es una tarea ardua, y el gran desafío de los investigadores es poder comunicar estos principios de investigación hacia nuestra comunidad científica. Entonces, mientras más lo hagamos, mientras más lo intentemos, vamos a poder comunicar con ese lenguaje y esa gramática adecuada para que nosotros podamos ser entendidos por nuestra audiencia, ¿ya? A esto una pequeña acotación. Dentro del método científico existen referenciaciones, podemos utilizar criterios y bibliografías para poder transmitir las ideas y los conceptos que estamos manejando. Cuando decimos que es propio, nos referimos a que esta idea pertenece a los autores. No quiere decir que nosotros, por más que hagamos una revisión bibliográfica, tomemos en cuenta material bibliográfico o referencias bibliográficas de otros autores como propias. Para eso existen los lineamientos y las normas donde debemos, mejor dicho, incluir el nombre del autor, fecha, página, de acuerdo al muy comunes. Uno de los más comunes es APA, que ustedes lo van a ver en el Hoover, y hay muchos otros que tienen características particulares, pero es importante hacer la referenciación a los autores, ¿ya? Si lo que estamos referenciando puede ser una línea textual o puede ser una idea y pertenece a otro autor, es importante referenciarlo porque existe legislación respecto al plagio de información, ¿ya? Ya, vamos aterrizando en el nivel que tiene que tener un paper
para su publicación y divulgación. Existen tres niveles básicamente. Un nivel básico puede referirse a la sistematización de la literatura, ¿ya? Por lo tanto, los objetivos que perseguimos en el nivel básico es la búsqueda de la información, es la comprensión de esa información, la capacidad que tenemos como investigadores para sistematizar los datos que después son transformados en información. Esto es muy importante, la originalidad en el criterio que tomamos para poder sistematizar esa información y, por supuesto, la presentación clara y ordenada del trabajo. Son los objetivos que persigue este nivel básico. Un nivel intermedio se refiere a hacer un análisis crítico de las contribuciones teóricas y prácticas del tema a través de otros autores o a través de otros trabajos anteriores. Y los objetivos principales del nivel intermedio es la selección y formulación de la pregunta de investigación del paper, la selección del material, calidad, originalidad y coherencia, la demostración de quién escribe, posee ese dominio que mencionábamos, razonable del tema, y por supuesto la parte divulgativa, la capacidad de comunicación demostrada con esa coherencia en el hilo conductor de las ideas. Y por último, tenemos un nivel avanzado, y el nivel avanzado lo que busca es la selección, formulación, justificación de una pregunta verdaderamente original. Además de de establecer la coherencia del hilo conductor, lo que se evalúa en un nivel avanzado de investigación, en un paper avanzado, es la creatividad de la respuesta. Por lo tanto, la propuesta tiene que ser original, ¿sí? La demostración de quien escribe también posee un dominio no, haciendo un resumen, perdón, ahí me tapó un poco la imagen, pero quiero mostrarles. Este pequeño cuadro nos resume los tres niveles de papers que podemos estar trabajando. Para empezar, en este programa de conferencias nos vamos a orientar a darles los enfoques necesarios para que ustedes puedan elaborar el desarrollo de sus capacidades en un nivel de grado que están todos cursando. Hay que enfocarse en la sistematización de la información, como habíamos mencionado, y está orientado a nivel de licenciatura generalmente. Eso no descarta, como les mencionaba al principio, no descarta que independientemente de mi grado académico yo pueda hacer investigaciones más profundas, ¿sí? Pero generalmente el nivel desarrollado, las competencias esperadas dentro del posgrado o maestría requiere un análisis crítico de contribuciones teóricas y prácticas de otros investigadores. Y por último, un nivel avanzado corresponde generalmente a un nivel doctoral, postdoctoral, a trabajos doctorales o estancias de investigación donde esa originalidad de la propuesta cae en la creación de teorías, modelos y conceptos propios, ¿sí? Y para cerrar, mencionaba también la importancia de las TICs en este proceso de enseñanza y aprendizaje, porque la investigación es una retroalimentación constante de este proceso sistemático. Por lo tanto, el uso eficaz y práctico de las nuevas tecnologías pueden llevar a desarrollar esas habilidades a través de la comprensión de los conocimientos y, por supuesto, el desarrollo de las competencias de investigación. Muchísimas gracias. Espero que hayan podido rescatar información importante. Son algunas nociones y bueno, con eso hemos terminado. Si tienen alguna pregunta, por favor, adelante.
Bien, están levantando la mano, por favor, adelante con sus preguntas. Yasmín Mónica Torres. Licenciado, Yasmín necesita la habilitación del micrófono. Buenos días. Ahora sí. Buenos días. Tengo una duda de, como usted dijo, de que hace papers lo que son aquí a nivel nacional, supongo, ¿no? Así que quisiera saber dónde podríamos encontrar información o de papers que hablen de Bolivia, ya sea en cualquier ámbito, porque hay algunas investigaciones que hago y son muy desactualizadas y es difícil encontrar. Muy buena pregunta, gracias, Yasmín. Bueno, en realidad una investigación, habíamos evaluado las características de ella, es poder buscar fuentes confiables de información, ¿no es cierto? Entonces, una recomendación que yo les hago a todos es que puedan utilizar buscadores académicos, ¿sí? Hay muchos buscadores académicos en el Internet. ¿Cuál es la diferencia entre un buscador y un buscador académico? Es que el buscador académico filtra y tiene clasificada la información precisamente con documentos de investigación o libros. Les puedo mencionar algunos de ellos. Está Cielo, está Google Scholar o Google Académico, está Redalyc, está ResearchGate y muchos otros que lo que hace es tener un repositorio de documentos científicos y académicos para que ustedes puedan. Y respecto actualizada, digamos, de Bolivia, nosotros en esos mismos repositorios, en esos mismos buscadores académicos, podemos encontrar información que se haya escrito en Bolivia, en Latinoamérica, en el mundo, ¿ya? Ahora, el gran desafío nuestro como académicos es poder seguir contribuyendo con trabajos de investigación que se hayan generado en Bolivia, porque si lo ponemos en comparación con la producción intelectual de otros países, Bolivia tiene, en volumen, digo, tiene mucho menos producción científica que Brasil, que Argentina, que México, que España. Entonces, ahí está el gran desafío, ¿no? Respondiendo un poco a la pregunta, hay buscadores académicos que los vamos a ir trabajando también en esto. Les mencioné algunos nombres, vayan indagando un poquito. Son bastante sencillos e intuitivos. Les recomiendo que partan por Google Scholar o por Cielo, donde van a encontrar revistas indexadas a estos buscadores. ¿Qué quiere decir que sean indexadas? Que pasan por un riguroso proceso de revisión los artículos antes de ser publicados, ¿sí? Ahí no van a encontrar información de blogs o de páginas web publicadas por terceros, sino que pasa por un protocolo de revisión técnica aplicando el método científico, ¿sí? Gracias. Gracias por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más desea preguntar? Por favor, adelante. ¿No hay más preguntas? ¿No? ¿Está clarísimo? Bueno, el gran desafío entonces, el gran desafío es contribuir a la ciencia, a nuestra comunidad científica, a nuestro país, a nuestra universidad, a nuestra facultad con proyectos de investigación. Muchas gracias, licenciado Vargas. No sé si quiere hacer algunas palabras, quiere darnos algunas palabras para cerrar. A usted, ingeniero, muchas gracias. Solamente un poco para contextualizar, hemos entrado a una etapa de desarrollo del proyecto de investigación.
en la primera etapa han habido una inscripción de los semilleros de investigación con quienes íbamos a trabajar con las ideas, nos íbamos a comunicar con los profesores y hubo un tiempo de unos 10, 15 días para ese propósito. Luego se han formado grupos de trabajo, se han socializado los temas posibles de los que se va a trabajar con el docente y entre compañeros de grupo, y se han inscrito la semana anterior el grupo de trabajo, el equipo de trabajo y el tema de investigación, ¿no? Estamos en esa fase, ingeniero Gustavo Araúz, ¿no? Entonces, seguramente los estudiantes en este momento se están preguntando, ahora nos toca comenzar a escribir, ¿no? Ya tenemos tema, ya tenemos equipo de trabajo, ¿cómo comenzamos, no? Esa es la pregunta pilar, ingeniero. ¿Cuál sería su opinión? Perdón, ahora sí estoy con el audio. Bueno, es una buena pregunta y de hecho esta presentación partimos por ese cuestionamiento, ¿por dónde empiezo? Sí. ¿Por dónde empiezo? Parto de una idea, como les mencionaba. Básicamente, aprender a escribir paper, ¿no?, requiere de práctica. Por lo tanto, lo más importante para poder empezar es la motivación, y mientras más lo intentemos, más vamos a aprender a escribir paper, ¿ya? Pero también en la sesión pasada hacía yo mención sobre los enfoques de investigación, que para poder escribir papers de investigación, mi recomendación es que lean, ¿no? La base teórica de lo que, algún tema en particular que a nosotros nos motive, hay que informarse primero antes de poder escribir. Entonces, esas serían, digamos, las recomendaciones bastante sencillas. Uno es motivarse, empezar, porque así se aprende, ¿no? A la primera no nos va a salir perfecto, pero es un desafío de ir perfeccionando este ejercicio de la redacción de papers o de artículos científicos. Perfecto, ingeniero Gustavo, muchas gracias. Tenemos 4 semanas para trabajar con los docentes de materia, para trabajar en equipo, para trabajar con los temas, y en estas 4 semanas tenemos que poner en práctica estos cursos de capacitación por parte de los profesores mentores de cómo escribir un documento de investigación. Y más allá de todo eso, ingeniero, pretendemos siempre de que vayamos guiando a los estudiantes desde el primer semestre en la actividad de investigación, dado que esta competencia ayuda al estudiante hasta la culminación de sus estudios. Ingeniero, en estas 4 semanas que vamos a estar en esa ardua labor, le vamos a estar solicitando también su apoyo. En algún momento tenemos varios grupos de investigación en el área de finanzas, en el área administrativa financiera. Entonces vamos a requerirle y le vamos a solicitar su tiempo, por favor, a una sesión de Zoom con estos grupos de trabajo ya para ver sus temas de investigación. Muchas gracias, ingeniero. De verdad, le agradecemos por su tiempo. Han sido muy importantes sus recomendaciones. Muchas gracias también a todos los semilleros de investigación por estar presente. Han estado 60 semilleros de investigación. Ingeniero, ha sido numeroso esta vez la participación. Muchas gracias a todos ustedes, pues estaremos en contacto. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a todos, que estén muy bien. Éxitos. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero.